¿Qué podemos aprender de un grupo musical, de la música, sobre actitud emprendedora? En verdad, esta es una pregunta que muchas personas han hecho, y la Escuela de Marketing de la ESADE Business School lo muestra en sus clases, ya que ellos explican cómo muchas de bandas de rock, sobre todo bandas de rock y bandas musicales, muestran grandes habilidades y características típicas de los exitosos emprendedores. Habilidades, iniciativa, liderazgo, empatía. Entonces hay mucho que decir sobre cómo los músicos han aprendido a desarrollar habilidades de emprendimiento exitoso. Y sobre ello es que vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado. Él es un joven y destacado músico peruano, es pianista clásico desde muy pequeño, es egresado de la Facultad de Música de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él compone para orquestas sinfónicas, para cine, también para videojuegos. Es realmente muy versátil y además forma parte de la banda Flor de Loto, que es una banda marca Perú. Él en su carrera ha demostrado ser bastante versátil y también ha ganado numerosos premios internacionales y también ha sido becado en muchísimos lugares. Y nosotros que seguimos su carrera sabemos que él mismo es un gran emprendedor y con un potencial y un futuro súper prometedor también. Entonces, él nos contará cómo es emprender en la música y también cuáles son estas habilidades que podemos aprender los emprendedores sobre la música. Démosle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gabriel Iwasaki. Gracias, Susi, primero por la invitación. Bueno, es bastante interesante lo que dices sobre el tema de la música con respecto al emprendimiento. Creo que es un tema bastante interesante para tocar. Mucha gente piensa que la música es un pasatiempo, es un hobby, es un sanseo, una cosa que uno hace para matar el tiempo, que de repente eres bueno haciendo algo y lo puedes hacer, ¿no? Cosa que hasta cierto punto es cierto, pero claramente las personas que se quieren dedicar a esto no pueden verlo de esa manera. Y en realidad uno cuando empieza a ver unas bandas o miras el DVD o un concierto en vivo de un grupo, todos esos grupos grandes que tocan aquí en el extranjero, que tienen videos, giras y demás, te preguntas, pero ellos de verdad se lo toman como un hobby, porque lo más probable es que no. Todos, en especial los músicos, al igual que todos, también tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas y tenemos que salir adelante con lo que hacemos. Y para salir adelante uno tiene que tener visión, tiene que tener metas, tiene que tener formas de llegar a esos objetivos que uno tiene, ¿no? Y en realidad es bien interesante porque un grupo o un proyecto musical, para tal caso sea un grupo, una banda, un compositor que quiere salir adelante con algún tipo de composición particular, o centrémonos en el caso de los grupos de rock, por ejemplo, son pequeñas empresas. La pregunta de todos es cómo salir adelante con esa empresa o con esa idea que uno tiene. Y creo que ahí es donde la música en realidad nos enseña un montón de cosas, porque lo interesante y lo bacán de la música es que el valor que tienen los grupos o que tienen los músicos no te lo da nadie, te lo das tú mismo, sí, a través de lo que tú haces. Sí, súper claro en ese punto, Gabriel, pero y en verdad quisiera un poco también generar el contexto para que nuestros amigos vean un poco de cuál es tu carrera, ¿no? Claro que sí. Antes de continuar con la entrevista, pero primero, como todos los martes, tenemos que agradecer a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendedor que hace posible Pinks, un programa en el cual podemos conversar con muchas amigas emprendedoras. El día de hoy con un joven emprendedor, músico destacado, que desarrolla de una manera muy versátil, muy dinámica su emprendimiento musical y que nos puede explicar cuáles son estas habilidades que él está como que incorporando en su carrera, ¿no? Entonces, amigos, no se olviden de visitar nuestra fanpage de Súmate al Éxito y también nuestra página web www.sumatealexito.com, en donde podrán encontrar mucha información importante y súper útil para ustedes, amigos emprendedores. Tampoco me voy a olvidar de agradecer a Rentaire Perú, que nos acompaña como todos los martes en este verano súper caluroso y que hace posible que nuestro set de Pinks esté súper fresco en este verano que realmente
está muy, muy caluroso. Rentaire Perú, un aliado súper importante en estos días de calor. Bueno, continuando la entrevista y antes de continuar también, amigos, los invito a que nos escriban y a que comenten algunas de las cosas que vamos a ir conversando con Gabriel y hacerle algunas preguntas, ¿no? Entonces, Gabriel, cuéntanos un poco primero un poco para que te conozcan nuestros amigos sobre tu carrera, ¿no? Sobre tu carrera, sobre tus inicios y cómo es que tú logras desarrollar tantas actividades en la música siendo tan joven. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, yo hago música desde que soy pequeño. Estuve en talleres cuando era muy pequeño, tenía 4 o 5 años de repente, fueron mis primeros acercamientos a la música. Aprendí a tocar piano y bueno, tenía un teclado en casa que fue con el que aprendí. No lo tomé realmente muy en serio hasta que tuve como más o menos 12 años, donde retomé curiosamente con la batería. Me empecé a encerrar tocando batería, me lo tomé muy en serio, practicaba, porque admiraba ciertos grupos que me motivaban a querer salir adelante. Particularmente el grupo Dream Theater, que me cambió en realidad la forma de ver la música y me motivó a exigirme de muchas formas, ¿no? Principalmente porque la música es compleja y me sentía que quería sacar esas canciones, etc. Y pasando el tiempo, bueno, retomé el piano porque sentía que más tocaba, más quería componer música, sentía que necesitaba más conocimiento de armonía, de otro tipo de cosas que la batería no me iba a dar, que necesitaba ese complemento. Entonces retomé el piano y ya fue como a los 15 años más o menos que ya me lo tomé en serio, ¿no? El piano me puse a estudiar por mi cuenta cuando aún seguía en el colegio. Y bueno, cuando entraba a la universidad, yo fui inicialmente a la carrera de psicología, solo que en la Universidad Católica no haces de frente la carrera, sino que haces 2 años de estudios generales. Y en realidad coincidió que justo al yo terminar los 2 años de estudios generales, se abrió la Facultad de Música. Yo tenía la idea de hacer psicología y luego música, pero claro, vivimos siempre con esta idea, con este como tabú constante de que la música no va a dar para vivir, te vas a morir de hambre, que tienes que tener una carrera seria antes de que te puedas dedicar a eso, ¿no? Como una especie de como colchón por si no funciona una cosa. ¿Y qué fue lo que te motivó a ti, Gabriel, para seguir con este sueño de la música? Bueno, lo primero es, digamos que dejar de negar lo que yo ya sabía que iba a pasar, porque aún estudiando otra carrera, yo sabía que eventualmente me iba a tener que dedicar me iba a dedicar a la música. Porque tú, ¿cuántos instrumentos tocas? ¿Tocas todos? Toco principalmente piano, batería, un poquito de guitarra, un poco de flauta, qué sé yo, cajón, quena, ¿no? Instrumentos que siempre no está de más conocerlo, ¿no? Pero principalmente piano y batería. Y así es como inicias tu carrera musical. Sí, justo coincide con que se abre la Facultad de Artes Escénicas, o sea, de música, la carrera de música en la misma universidad. Hice mi traslado, justamente porque sabía que en verdad era algo que no iba a poder evitar hacer, ¿no? Porque creo que el estudiar música es más que una decisión, es una cosa que uno no puede evitar. Cuando uno ya tienes una forma de ser, tienes algo adentro, no ir en contra de eso o hacer otra cosa es como ir en contra de ti mismo. Interesante lo que acaba de mencionar Gabriel, porque ese es uno de los puntos que estaba revisando que hay en esta tendencia que ya hemos comentado un poco antes de la entrevista de ver a la música, ¿no? Y cómo es que el músico y las bandas trabajan y desarrollan sus actividades y que los hace ser casos típicos de emprendimiento en donde tú puedes encontrar y enumerar todas esas habilidades que los emprendedores buscamos. La pasión, estar enamorado de lo que haces. Exactamente. A mí una de las curiosamente las personas quizás no musicales que más me ha inspirado es Steve Jobs. Él decía que todo lo que tienes que hacer lo tienes que hacer con pasión y porque te gusta y porque lo amas. Y si te rindes es porque en verdad no lo amas tanto como pensabas. Entonces, si uno tiene una meta y quiere hacer algo, lo vas a hacer a pesar de todo lo que tenga que pasar, contra corriente y con todo, porque es lo que tú estás seguro, es lo que te va a seguir motivando. Porque si le tienes sentimiento, le tienes pasión a lo que estás haciendo, no vas a parar. Y eso creo que es una cosa bien importante, ¿no? Porque en el caso de la música,
creo que lo más importante es que muchas de las motivaciones para una persona que elija dedicarse a la música, o la mayoría de gente que se dedica a la música, no es el dinero, no es el hacerlo porque quiero ser famoso, quiero ser rico, porque hay 50.500.3 formas más fácil de hacer dinero que haciendo música. Porque uno no lo hace con ese fin, con el fin de tener una vida ostentosa o qué sé yo, sino lo hace porque es una cosa que te nace, es lo que tú quieres hacer, es para lo que tú eres bueno y es lo que finalmente te apasiona, ¿no? Y claro, hay un punto medio en el que tienes que también saber priorizar y saber qué cosas hacer, pero es justamente ese factor, digo, de sentimiento, de pasión el que siempre te hace salir adelante. Y, ok, tenemos el punto de la pasión, de estar enamorado y de esto que te gusta, que es la música. Pero a diferencia de otros emprendimientos, en la música, cuando uno quiere ejecutar como solista o como integrante de una banda, una pieza que tiene que ser ejecutada perfectamente, o sea, o se ejecuta mal o se ejecuta bien, por lo que digamos que para obtener el resultado óptimo de cualquier obra, producto que hace, si ponemos un símil entre una banda y una organización cualquiera, emprendedora, digamos que el resultado se ve en la ejecución de la pieza musical, es decir, o sale bien o no sale, claro. o sale mal, y en verdad es bien claro ver los resultados, ¿no? Sí, claro, es una de las cosas que a mí me gusta mucho la música, porque uno, digamos, en otro tipo de repente de profesiones uno puede tener una serie de títulos, de qué sé yo, que son como, digamos, cada título te permite hacer diferentes cosas, o digamos te da prestigio, te da cierto nivel, pero a la hora de la hora, en el caso de la música puedes tener 550.000 millones de títulos, pero finalmente si no puedes tocar o no puedes componer o no te sale bien o tienes pánico escénico, tienes una serie de cualidades con las que realmente no vas a poder liberarte como músico, eso se va a mostrar en la cancha. Si no tocas bien o de repente tienes todo el dinero del mundo, tienes los mejores instrumentos y realmente no tocas bien, y va a haber una persona con un instrumento que cuesta un veinteavo de lo que cuesta tu instrumento y toca 20 veces mejor que tú, no puedes hacer nada contra eso. Detengámonos un poquito ahí, porque eso es súper importante, ¿no? Porque si lo que acabas de mencionar, o sea, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no has hecho en la práctica, no has perfeccionado la pieza, no has desarrollado todo lo que tenías que desarrollar previamente, no se va a ejecutar bien la pieza musical. Exacto. Entonces, para llegar a ese punto, a poder ejecutar, a poder componer, Gabriel, porque tú compones, ¿cómo me podrías explicar en tu caso cómo es que tú desarrollas o qué habilidades consideras que has tenido que desarrollar durante todo este tiempo para que en tu caso puedas desarrollar composición de clásica, de metal, de música para cine? Los invito a que lo visiten en su fanpage para que vean lo que él hace. Cuéntanos, por favor. Bueno, creo que en el caso de la composición, en general, para la música hay como tres cosas que uno necesita. Perseverancia, osadía y determinación. Son como el pilar, digamos, de las cosas que uno quiere hacer. Basta que te falte una y la cosa no camina bien, ¿no? Porque hay gente que, con lo de osadía me refiero a no tener vergüenza, ¿no? Que puedas tocar frente a público, que no te chupes, eso me refiero con osadía, porque puedes estar determinado, puedes ser perseverante, pero si te chupas, no hablas bajito, de repente la gente no te puede tomar muy en serio. De repente, por el otro lado, eres muy florero, como dicen, y eres súper perseverante, pero no tienes metas claras y no tienes una determinación fijada en algo, te vas a ir por cualquier lado. Entonces, creo que son como tres cosas que uno en realidad necesita para salir. Yo creo que en mi caso en particular, más que nada, la perseverancia me ha ayudado bastante. La perseverancia y el tener las cosas claras. Y con las cosas claras no me refiero a que, o mejor dicho, me refiero a que no me miento a mí mismo con algo que no me gusta. Cuando yo sé que algo me gusta, sé que me gusta, y cuando no me gusta, sé que no me gusta. Y soy claro con eso. Y no voy a estar tampoco metiéndome a hacer cosas que, a ver, de repente por si me gusta, que acá voy a probar, porque hasta cierto punto, en el caso de la música, lo veo como, más que una pérdida de tiempo, es como el tiempo que puedo estar invirtiendo en hacer una cosa que yo sé que me sale bien,
la voy a pasar por descubrir si esta cosa que no me gusta de repente me gusta. Es como que, a ver, hablas de ser perseverante y de ser osado. Perseverante lo relacionas tú con estar enfocado también. Y un poco poder... La práctica constante todos los días de dedicarte a practicar tus ejercicios, porque esto es como un entrenamiento casi olímpico, ¿no? O sea, tienes que todos los días estar practicando, y es una cosa constante, ¿no? Es una cosa que la gente muchas veces minimiza, porque no es que... Yo recuerdo cuando recién empecé a estudiar, yo siempre quizás me exijo un poco más de la cuenta, ¿no? Me acuerdo cuando ingresé a estudiar, había gente que yo le decía, bueno, vamos a ir a tal sitio, y yo decía, no voy porque voy a practicar. Y me dicen, pero ¿para qué practicas si tú ya tocas bien? Y esa forma de pensar a mí me da un poco de pena, porque no es que toques bien y ya puedes relajarte y esto, porque es como a un atleta, ¿no? Si tú le dices, oye, pero tú ya nadas bien, no, si ya clasificaste a las Olimpiadas, ¿para qué vas a seguir nadando? No, entonces es un poco, oye, pero no puedes hacer eso, ¿no? Esta carrera es altamente competitiva, el que duerme, murió. Es así de fácil. Si te quedas con los descansando tus laureles, que ya canto bien o toco bien o lo que sea, moriste. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí, Gabriel, porque todo lo que estás mencionando son estas habilidades claves, y es sobre lo que te comentaba que íbamos a conversar hoy, sobre cómo la música nos puede ayudar a entender, y un poco cómo la música nos muestra cómo es emprender de manera exitosa y cómo se tiene que emprender, que es una tendencia y es algo que se está estudiando en algunas escuelas de negocios, ¿no? Me hablas, tus amigos te decían, tú tocas bien, Gabriel toca súper bien, entren a su fanpage, él toca todos los instrumentos clásicos, rock, progresivo, piano, batería, ya, de hecho, todos se veían, ya, la rompe, pero eso no es suficiente. ¿Qué sentías tú? ¿Qué te motivaba a meterle más horas? Bueno, fuera de la parte de la práctica y eso, yo también siento que quizás mi mayor motor para hacer las cosas, digamos, a diario es la necesidad de querer, de autorrealizarme. O sea, tengo esas ideas, esas cosas que quiero hacer. Comencé sacando un primer disco solista con la música que había hecho. Y el hacer eso demandó una cantidad de esfuerzo alucinante, pero eso es lo que me motivaba, porque sabía que quería hacer eso. Quería tener en mente siempre ganar un concurso de piano, y encontré uno, lo gané, y o sea, me pongo esas metas y sé que quiero hacer esto de acá, y es estar ahí dándole, ¿no? En el caso de los concursos es estar ahí insistiendo, y es justamente eso, ¿no? Es tener esas metas en la cabeza y sentir que quiero realizarlo, ¿no? Sé que eso es lo que yo quiero hacer, y que de alguna manera eso me va a tener también no solo una satisfacción personal, sino además también bueno, en el caso de la música, del disco, un ingreso económico, porque también eso genera cierto dinero, y es entrar a hacerlo, ¿no? Entre más hace uno, en realidad, más te llenas digamos, de un portafolio, digamos, también para mostrar, ¿no? En el caso de si lo miras como empresa, ¿no? Porque entre más cosas haces, tienes más checks en tu lista y tienes, por lo tanto, una lista más de cosas que mostrar. Claro, es lo que se habla mucho de la media de horas, ¿no? Porque para poder, volvemos al tema de ejecutar una pieza sobresaliente, ¿no? Ya sea como solista o como banda, necesitas una media de horas, no sé, ustedes los músicos deben saber, debe haber un mínimo, ¿no? Para que salga súper bien, o sea, no es que tengan que practicar poquito. Claro. Entonces ahí hay un tema de energía, de motivación, y ahora, si hablamos de una banda, ahí tienes que desarrollar más habilidades, ¿no? Empatía, y también escuchar al otro, respeto por el espacio del otro, sí, porque trabajan en ensamble. Cuéntanos un poco, primero, cómo es el tema de manejo de energía cuando tú desarrollas una actividad con tanta pasión y con tantos resultados, ¿no? Porque se gana concursos, se gana becas, se gana premios, y cuéntanos un poco de eso, ¿no? Bueno, en el caso digamos, regresando al ejemplo de la banda de rock como una empresa, la banda de rock es como una empresa prácticamente, es un grupo de gente. Incluso hasta los parecidos pueden ser inexistentes, o sea, perdón, pueden ser muy claros, porque en un grupo de rock todos somos parte de un todo.
y el grupo sale bien porque cada uno contribuye algo para que salga bien. Ahora, eso yo no lo vería porque mucha gente lo ve como, mira, él toca bien, él toca bien, él toca bien, se juntan y ya mágicamente el grupo suena, ¿no? Y la cosa no es necesariamente así porque, como tú dices, hay otra serie de cualidades que hacen que el grupo salga adelante, ¿no? No es solo el tocar bien, es el saber manejarse, el tener un buen trato con las personas, si a la gente le gusta tu música, ser receptivo con ellos, ser respetuoso de otras opiniones, no entrar a pleitos, respetar que a otra gente no le puede gustar tu música. Son otra serie de cualidades que van más allá, ¿no? Es escuchar qué cosa, cómo responde el público a lo que tú ofreces, ¿no? Y es una conexión así inmediata, ¿no? Exacto, o sea, ya, fuera, en un grupo, claro, todos tienen que tener, digamos, cierta... Digamos que el clima laboral es discutiblemente más importante que, digamos, que en una empresa tradicional, porque no puedes estar tocando con una persona que no soportas, no sé, que te ha hecho algo, que no han conversado las cosas, porque eso repercute directamente en lo que estás haciendo. Pero, ¿y qué tocas, pasa ¿no? cuando, ahí por ejemplo, es bien interesante, porque imagínate que hemos juntado a una banda de rock de esas que, porque tenemos bandas que han logrado mantenerse 50 años y con integrantes sumamente difíciles. Tenemos los Rolling Stones, y por ejemplo, bandas que tienen integrantes que ejecutan instrumentos de manera magistral, súper talentosos, que se admiran unos con otros, pero que se llevan muy mal. ¿Cómo se maneja en el tema de la música estos ambientes difíciles, ¿no? Claro, bueno, en esos casos que a veces también pasa, ¿no? Pasa mucho que viene como se dice, el chivo, que es el concierto esporádico, ¿no? Que aparece para tocar en ciertas cosas, te llaman para tocar en un evento, en un no sé qué, y va gente y de repente va esta persona con la que no soportas o qué sé yo. En estas cosas, si uno se dedica, digamos, profesionalmente a esto, no hay chance digamos, a negarte. O sea, el hecho de darle más importancia a que te lleves mal o bien con una persona debería pasar un plano secundario. Si fuese un hobby, de repente la situación sería diferente porque, ok, yo no quiero correrme el pleito porque esto no es mi trabajo, porque yo no tengo ningún problema, no tengo ningún perjuicio económico tampoco si es que no voy a tocar. Pero si es parte de esto, uno hasta cierto punto te lo tienes que tragar, pues, ¿no? Es parte de tu chamba, ¿no? Qué interesante, ¿no? Cómo desarrollar habilidades para poder ponerlo en uno, ¿no? El tema, lo que dice Gabriel es súper importante, porque a veces, por ejemplo, cuando desarrollamos workshops en organizaciones donde los colaboradores se quejan, de repente formar parte de un equipo donde no todos se llevan bien, a veces escuchamos historias donde le echan la culpa al conflictivo, al que no escucha, al líder que de repente no motiva. Sin embargo, tú, conforme me lo comentas, cada uno lo pone en uno mismo, o sea, la responsabilidad es de uno, no del otro. Exacto, eso es bien importante, ¿no? Y bueno, hay incluso casos en orquestas sinfónicas que tú puedes ver a 3 personas tocando lado a lado y ninguna se puede ni siquiera mirar a los ojos o siquiera dirigir una palabra. Y tú ves que el concierto sale magistral, pero esas personas ni siquiera se hablan. Termina el concierto y se van cada uno a sus casas y nunca se hablaron. Y son cosas que uno de repente no pensaría. Los ves ahí que compenetran tan bien, pero claro, eso también demuestra el profesionalismo de la persona y del músico para sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? Y pasa igual con las enfermedades, con las cosas, cuando uno tiene que tocar, te resfriaste, te golpeaste la mano, el profesionalismo, ¿no? Sí, claro, o sea, tienes que llevarlo para adelante, ¿no? Ya hay técnicas, en el caso del canto, tomar agua de kion, o otro tipo de hacer gargaras con kion, masticar el kion, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo cuidarte para estar frente al público? Si te golpeas, tienes que ponerte tu crema, pues qué sé yo, ¿no? Son cosas o te cortaste el dedo, qué sé yo, ¿no? Son cosas que pueden pasar y hay que saber sobrellevarlo, porque como dicen, el show debe continuar. El show debe continuar. Y Gabriel nos está comentando tantas cosas que rompen un poco esos paradigmas que tenemos de que en la música es como tú decías, ¿no? Qué bueno que ensayamos, que aparecemos y que nos mostramos. Pues no, estamos viendo que hay más variables y más componentes que enriquecen esta actividad. Y, por ejemplo, lo que tú comentabas hace unos minutos, ¿no? La osadía, el ser oferta. O sea, un músico que sale adelante, que muestra su obra, encima que la crea y sale al mundo a mostrarla, tiene que desarrollar un tema de oferta muy grande, ¿no? Vencer tus propios temores, el miedo al que dirán. Cuéntanos un poco eso, sobre todo en tu caso, Gabriel, que tú creas melodías. Son
temas que compones, que salen de dónde salen, cuéntanos. Mira, a mí me parece bien interesante, y acá puedo dar quizás un poco crítica a la gente que se dedica o que está estudiando música, por ejemplo, habiendo tocado con gente que no es música y con gente que ha estudiado o que estudia o que ha estudiado música de manera profesional. Una cosa que he visto que es bien interesante es que la gente que no es música de profesión, que se dedica como hobby, es mucho más osada, mucho más desvergonzada a la hora en especial de componer, en el caso particular de la composición, que la gente que ha estudiado. ¿Por qué? Porque el que toca de manera empírica o toca por su cuenta de repente no tiene tanto trasfondo teórico en la cabeza, no sabe que el acorde tal viene de tal escala, o qué sé yo, porque le suena bien. Y digamos que no tiene ese filtro intelectual, por así decirlo. Ese ruido, esa vocecita que te dice que puede estar mal esto. Pero cuando uno empieza a estudiar música y te empiezas a entrar en la parte de armonía y conoces escalas y conoces un montón de otras cosas, uno toca empiezas a hacer tu canción o tu composición y dices, oye, pero esta escala, si le cambio por esta que ya conozco, y este es el intercambio con tal escala, y empiezas a sofisticarte un poco y llegas a un punto en el que tú mismo te boicoteas, porque tu lado intelectual y racional te dice, oye, pero acá puedes hacer más, que eso se puede explotar, esto es muy simple, que esto es muy no sé qué, y al final terminas ahogándote en un vaso con agua. Terminas o no haciendo nada o haciendo muy poco, mientras que el otro que a tu costado, que no ha estudiado, que no ha pasado por tantos estudios rigurosos de armonía, de contrapunto, bla, 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 ha hecho 15 cosas más que tú, en la misma cantidad de tiempo. Y eso a mí me hay que pensar, ¿no? Porque digo, oye, pero debería ser al revés, pues, ¿no? Debería ser la persona que ha estudiado, no digo que todos tampoco, ¿no? Pero es un poco una cosa que he visto bastante, que es bastante frecuente, que he notado, ¿no? Y es interesante porque esto invita a la reflexión, imagínate, ¿no? Zuckerberg, que hace Facebook, Mark Zuckerberg, deja la universidad, igual Bill Gates y un montón de gente que tiene la actitud emprendedora y casualmente como que no tiene tanto ruido ahí con las teorías y con, no sé, sería un poco claro, que pensar y así hay ¿no? varios ejemplos, ¿no? Tomas a Steve Jobs, a Bill Gates, a toda esa sarta de personajes, creo que el mismo Jeff Bezos, que es el de Amazon, el mismo Gastón Acurio, que tampoco estudió administración de empresas y ha salido adelante, el mismo Lucho Quequesana, que tampoco estudió música, pero es un tremendo músico, o sea... ¿Lucho Quequesana no estudió música? O sea, no música como, digamos, como carrera, que yo sepa. Él estudió, creo que otra carrera, pero, digamos, no importa. O sea, a lo que voy es que no ha tenido que para salir adelante, porque justamente él es un caso icónico de una persona osada que ha salido adelante, que ha buscado y ha encontrado la manera de, digamos, de cómo salir adelante. ¿Ya? Entonces... Y tú miras a otras personas que de repente han hecho más cosas, perdón, que han estudiado, que de repente desde la teoría conocen más, pero que no han hecho justamente por eso, ¿no? Incluso caen en el discurso de, como yo sé más que él no sabe lo que sé yo. Ya, y me quedo suficiente. Claro, y eso tampoco me parece que es algo muy fructífero, ¿no? Yo creo que es una cosa que todos deberíamos aprender de ¿No será un poco de confiar en uno? Quizás cuando venga ese ruido de que sí, que tengo que aplicar la melodía tal, el ritmo tal y un poco como que dejarse llevar, pero en tu caso tú no has tenido problemas porque amigos, un poco para recordar a nuestros amigos que están conectándose en este momento con nosotros, tenemos aquí al súper destacado joven músico Gabriel Iwasaki que estamos teniendo una conversación súper interesante, ¿no? Hablando de cómo podemos conectar el desarrollo musical con el emprendimiento. Hay muchos temas que acá están surgiendo y bueno, los invito a que nos escriban, comenten y también nos hagan preguntas que yo las puedo leer para poder, o alguna cosa que quisieran comentar, ¿no? Sobre esta entrevista que está tan interesante, ¿no? Hablamos de la oferta, hablábamos de que cuando a veces estás muy preparado como que te cohibes un poco, pero en tu caso, tú, Gabriel, compones un montón. Cuéntanos, esa parte me interesa mucho porque hay mucho resultado, muchas obras. ¿Cómo es el proceso, en tu caso, que te ha permitido sacar adelante dejar de lado ese ruido que te dice, ok, mándate, y te mandas mejor, y ser buena oferta? Cuéntanos un poco, que quieras compartir con nuestros amigos. Claro. Creo que tiene mucho que ver el encontrarse a uno mismo, ¿no? El responder el saber escuchar a tu voz interior. Si algo adentro tuyo te dice que te gusta, hazle caso a esa voz. Creo que como en todo lo que hacemos en la vida debería ser un tema de balance. El caso de la música,
para mí la música debe ser un balance entre lo emocional y lo racional. Es un poco más para uno, más del otro, va a depender de cada caso, pero la cosa es encontrar el balance entre esos dos elementos. Porque si uno es muy, como se dice, muy feeling, pero no tiene base, digamos, mucho sustento teórico, racional, o qué sé yo, medio que se cae, ¿no? Cuando uno es demasiado empírico, te vas para el otro lado. Pero cuando uno es demasiado intelectual y te vas para el otro lado, que yo sé, se conoce, porque yo he visto gente que conoce absolutamente todo, que te citan en el libro tal, en el párrafo tal de armonía, que en el tal, que yo tengo esto, y lo que escuchas finalmente no te gusta. O que a la misma persona de repente no le gusta, pero se convence porque su lado intelectual es tan fuerte que dice, no, me tiene que gustar porque es la armonía más sofisticada que hay. ¿Tú cómo has logrado ese equilibrio? Porque tú compones, estás con Flor de Loto, porque también es integrante de una banda de metal, ¿no? Y estás haciendo música de cine y te veo tocando con una orquesta sinfónica. O sea, ¿cómo haces? Bueno, en mi caso tengo, digamos, claro los tipos de música, los géneros que me gustan. Eso lo tengo muy marcado. Tengo muy marcado también los géneros que no me gustan y que no haría para tal caso, ¿no? Entonces, al hacer eso, de arranque tengo un filtro. Digo, ok, mi mercado es este. Yo quiero hacer ese tipo de música. Y eso me permite dedicar mi tiempo e invertir mi tiempo en justamente prosperar y sembrar semillas en los lugares donde sé que voy a tener la suficiente pasión y ganas para querer seguir avanzando. Y no adentrarme digamos, en cosas que de repente no me van a contentar mucho. Y volviendo un poco a lo que hablábamos de que el músico tiene que tener claro, y eso yo creo que debe estar presente en esas bandas que desarrollan tanto talento por tantos años, okay, el momento en el que debe ser feeling, porque las emociones entran, ¿no? En una canción, una composición triste, una composición para el hijo, ahorita vamos a hablar de eso. Y también tienes que saber distinguir el momento, porque las emociones van y vienen, es un tema muy emotivo. Y tiene que serlo para que la composición sea rica. Y también ir al otro lado de planificar, de manejar bien los tiempos, de cómo ser oferta, de buscarla. ¿Cómo haces tú para lograr un equilibrio con todo eso? A ver, yo puedo darte un ejemplo puntual Sí, de una composición que hice. Me parece justamente como el caso icónico del balance de lo que a mí me gustaría que ojalá toda la música que hiciera fuera así, pero no siempre es así. Pero bueno, tengo una composición de mi primer disco solista, el tema se llama A Story of Two, que está dicho sea de paso en mi perfil, si quieren pueden buscarla, que la hice cuando yo estaba en primer ciclo de la universidad, primer semestre que entré, cuando estaba cachimbo y era súper pulpín, hice esa composición que tenía esta idea de la ilusión romántica, ¿no? Y toda esta onda súper amorosa, medio fantasiosa, que no sé qué. Y estaba bien conectado con el tema. Era una época en la que estaba súper conectado con el tema y yo sabía que, o sea, digamos, aproveché para en este curso de composición, el primero que teníamos que hacer una música para piano y para otro instrumento. Dije, bueno, haré para piano y cello, que me parece que va con el tema romántico. Y bueno, un día me senté en el piano y bueno, lleno de emociones y que no sé qué, puse rec y me puse a tocar, como un buen rato. Que dicho de paso es una cosa que siempre hago, cuando tengo una primera idea, siempre grabo lo primero que hago y digamos que vomité emocionalmente, por así decirlo, al piano. Toqué un montón de cosas y de ahí paré y escuché lo que había grabado. Porque claro, yo ya encima creo que así medio estaba llorando porque estaba tan conectado con lo que estaba tocando que me perdí por completo. Y cuando después escucho lo que había grabado, ya con cabeza un poco más fría, digo, eso está muy bacán. Y tomé esa estructura base y eso es, o sea, ese día prácticamente improvisé la pieza como terminó saliendo. Casi al 80% porque hubo unas ligeras cosas que modifiqué, pero claro, ahí viene justamente la parte más racional, o sea, ya tienes tu parte emocional plasmada. Tu técnica. Y de ahí empecé como a racionalizar ese proceso, ahí fue que ya empecé a ordenarlo, a ponerlo con todo lo de la ley, ¿no? Y creo que funciona un poco más así, ¿no? El tema de tener algo, esa cosa que de verdad te identificas, porque además, claro, hice esta pequeña composición, dicho sea de paso, para muchos músicos clásicos de repente es una composición menor, porque es una composición pequeña, no es de gran envergadura, es
dura 5 minutos creo. Eh, y sin embargo es la pieza de mi disco la que a la gente más le gusta, la más escuchada, lo puedo ver por las estadísticas, los comentarios de la gente que me dice que es la que más le ha gustado, y un trabajo de primer ciclo de universidad, ¿no? O sea, Porque habías estado ¿por qué? conectadísimo. Justamente porque había estado conectado con el tema, porque había ese componente emocional, emotivo que no se replica así nomás, y que curiosamente en eso de repente como la pieza más inocente que hice, porque la primera que haces antes de empezar a estudiar un montón de otras cosas más avanzadas, salió como súper orgánica, ¿no? No, y Ese aparte es que es el el resultado de confiar en ti, de confiar en tu inspiración, en tu creatividad, en lo que, en ti, en lo único que eres, que esa es una parte muy importante del emprender, ¿no? De no mirar recetas, de tratar de no copiar, de lo mejor posible de sacar algo que sea único. Y lo conectaste bien y el resultado pues es a story of two. Mira, Gabriel, acá tenemos algunas preguntas y bueno, acá contestemos la primera, ¿no? A ver, ¿es verdad que la música desarrolla capacidades de aprendizaje únicas? Sí, de hecho sí. Hay varios estudios que han hecho en especial en niños sobre la importancia de aprender música y los beneficios que da el aprender música. Y en verdad es bien interesante porque la música te da un montón de cosas que las puedes encontrar de repente en cosas como el deporte o incluso cosas que no las vas a encontrar en ningún otro lado. O sí, pero no tan concentrado como la música. ¿Por qué? Porque uno cuando en especial es niño, por ejemplo, aprendes a tocar un instrumento, te das cuenta que si practicas, las cosas te salen. Si no practicas, no te salen. Nadie va a tocar, eso no pasa como en otros cursos que de repente vas a la clase de matemáticas, te aprendes la fórmula, no estudiaste nada, llegas el día del examen, la pones, la fórmula y ya tienes tu nota. En la música no va a pasar eso, tienes que practicar para que te salga bien. No puedes aprender un día una cosa, no hacer nada y a los 2 meses o al mes no te va a salir. Aprendes que lo que haces, que el esfuerzo tiene una recompensa, un valor. Aprendes que perseverando te salen las cosas. Aprendes a trabajar en equipo. Si tocas en un grupo, tienes que saber que tú eres parte de un todo, cosa que también pasa con las empresas, ¿no? Cuando tocas en un grupo, tú eres una partecita del montón y que finalmente el producto global es parte de un esfuerzo colectivo. Y tú eres finalmente una persona que tienes que dar lo mejor, como tú esperas que el que está a tu costado también dé lo mejor para que todo el grupo hagan que todo suene bien, que la presentación salga bien. Entonces aprendes trabajo en equipo, compañerismo, cuando uno viene, toca un solo, por ejemplo, si uno toca, por ejemplo, batería, una persona va a estar tocando un solo, va a estar cantando, no va a estar haciendo puras cosas con los tambores que van a distraer la atención del oyente, porque la persona que está cantando, que tiene su solo, hay que respetarlo, ¿no? Entonces aprendes el respeto al darle el espacio a la otra persona, a entenderse, y además, fuera de eso, los lenguajes que es una cosa ya un poco muy de músico, es cuando uno está en escenario y se conecta con la persona, tienes ese lenguaje a veces yo a veces digo que los músicos hablan como un idioma alterno, que es el idioma del músico, que uno cuando se equivoca, cuando mete la pata, te olvidaste de entrar, tocaste una nota mal, se te rompió una cuerda, se te cayó la baqueta. Uno tiene esa miradita de, oye, y uno pasa, démosle una vuelta más al coro. Pero obviamente cuando uno está tocando en vivo no puede decir, oye, te mando un WhatsApp, mira la hora, tocamos otra vez el coro y tú vas a revisar, porque eso no funciona así. Uno se mira y ya sabes que inmediatamente lo que va a pasar, ya sabes lo que quieres decir. Claro, ¿no? O acá acaba la canción, te miras y ahí acaba la canción. Y son cosas que o sea, ¿cómo has transmitido esa información sin tener que decirle nada a una persona? ¿No? Son temas de como lenguajes del momento. Mira, imagínate cuántas cosas has mencionado que se pueden aplicar y que responde esta pregunta de qué aprendizajes únicas te puede dar el practicar o dedicarte a una actividad musical, ¿no? La empatía, el respetar el espacio del otro, hacer el silencio cuando corresponde, comunicación, digamos, más allá de las palabras, ¿no? Poder desarrollar una comunicación, olvídate, tener una escucha sumamente activa, ¿no? Donde tú puedes escuchar al otro desde la mirada, cómo te mira, cómo se siente. Y además también, bien importante, y quizás el más importante de los temas, es escucharse a uno mismo. Ese es el otro tema, ¿no? Uno muchas veces dice en esos concursos, por ejemplo, de canto que aparecen, siempre aparecen por ahí unas cuantas personas que
porque mucha gente se pregunta, pero ¿cómo esta persona ha llegado acá, no? O sea, ¿quién le dijo a esta persona que cantaba bien? Por ejemplo, en el caso de los concursos de canto. Y claro, a veces uno, porque eso pasa, está comprobado desde la psicología social, incluso desde la acústica, porque uno cuando canta no puede escucharse nunca igual como cuando uno habla. Si uno manda un mensaje de voz por WhatsApp, por Facebook o por lo que sea, uno nota que su voz nunca suena como uno mismo la escucha. Porque por un tema acústico, por cómo vibra nuestra mandíbula, uno no puede escucharse a sí mismo igual. Se escucha, digamos, ligeramente diferente. En el caso puntual de la voz es importante escucharse uno mismo, grabarse. Cuando uno se graba, lo que has tocado, lo que has cantado y lo escuchas después, te das cuenta de la realidad. Uno cuando está tocando no se escucha de la misma manera que cuando te escuchas cuando has grabado. Es como que te permite tener el tema del ensayo-error, ensayo-error, porque de hecho hablas de ensayar. Pero con más subjetividad, porque uno como te repito, cuando uno toca no se escucha objetivamente. Uno está metido con el feeling o incluso quien sea, no se va a escuchar nunca como se escucha, ¿no? Y consejo además también para la gente que hace música, graben lo que hacen, escúchense, no tienen que grabar con un micrófono caro, pueden ser con su celular, con lo que sea, pero porque yo he visto a chicos que tocan, que practican, pero que nunca se han grabado y que llegan del día del estudio a grabar con el estudio contratado, con todo, llegan a grabar y no saben grabar, porque grabar toma práctica, o sea, no es solamente que tocas bien y vas y grabas y ya se acabó y todo, fin. Una grabación puede durar un día entero para grabar una canción, un instrumento de una canción todavía, o sea, ni siquiera es toda la canción. Y eso es aún con una persona que ya toca. O sea, con esto quiero decir que si uno es músico, quiere empezar a grabar, lo que sea, no esperes al día que tienes que grabar para ir a grabar. Graba desde antes, porque es práctica. Gabriel, cuando yo te escucho, y nuestros amigos definitivamente también lo deben percibir, mucha disciplina. Y casualmente, a veces en algunos estudios, en algunos documentos que existen sobre el tema de dónde uno puede, en qué espacios uno puede desarrollar la disciplina, normalmente se habla mucho del espacio del deporte como un espacio que uno puede desarrollar desde niño o de adulto, donde tú puedes desarrollar mucha disciplina. Sin embargo, en los últimos tiempos se menciona a la música como un espacio mejor, donde mejor se puede desarrollar las habilidades, esta habilidad que es tan difícil de desarrollar en estos tiempos en los que estamos tan bombardeados de tanta información, de redes y de tanta cosa y que nos puede distraer de tener la disciplina que necesitamos para poder emprender o desarrollar lo que queremos. Y lo bueno de la música es que además tiene el tema emocional. O sea, haces una disciplina dentro y ahí en ese espacio está incorporado lo emocional. Entonces, un poco, Gabriel, ¿dónde aprendiste tú la disciplina en tu vida? ¿Cómo fue que tú recuerdas, en qué espacio? ¿Cómo fue que fuiste adquiriendo esta habilidad? Bueno, eso viene principalmente de casa. Y principalmente cuando mi mamá me decía, no hagas lo que no te gustaría que te hagan, aprende a respetar a tus amigos, al compañero, al qué sé yo, eso te marca. ¿Te marca por qué? Porque cuando uno, digamos, por ejemplo, vas a tocar en un grupo, estás en un ensayo, llegas al ensayo, todo el mundo está tocando, la guitarra sonando, cada uno tocando lo suyo, y uno llega, claro, todos llegan de repente en horas poco diferentes, uno llegará más temprano que el otro, qué sé yo, y uno quiere empezar a tocar, o de repente comienza la canción, termina la canción y todo el mundo sigue tocando, haciendo lo suyo, y eso no es disciplina, pues. Porque si tú quieres de verdad avanzar, estás pagando por un lugar al que estás yendo a tocar, qué sé yo, tú no quieres que la otra persona se ponga a hacer cualquier otra cosa que distraiga la atención y que se ponga a hacer, qué sé yo, por dar un ejemplo, ¿no? Cualquier otra cosa, ¿no? Porque es un tema de respeto al otro. Entonces yo no lo hago porque yo no quiero que la otra persona también lo haga. Y yo espero que también esa persona entienda que yo no lo hago porque también espero que todos estén en la misma situación. Eso es, por ejemplo, un caso de aprender a justamente respetar. El tema de la disciplina tiene que ver con el respeto al otro y, bueno, y hacer las cosas bien, ¿no? De la misma manera, para mucha gente, y hay muchos profesores también que se enojan muchísimo cuando uno va al ensayo sin haber practicado, sin haber hecho su tarea. El llegar con la canción no aprendida o a la clase no, es la típica. No aprendida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si uno está en una clase de 1 a 1, que tuviste un percance, no hay problema. Si estás tocando en un grupo
todo el grupo tiene, y quedan que tal día van a avanzar tal tema o tales temas, y uno va y no tiene nada, mejor simplemente no vayas. Por un tema de disciplina, y hay profesores que a los chicos que llegan, en el caso de los que estudian música, tienes un profesor que en verdad vale la pena, son los que te votan y te dicen, si no la tienes, lárgate, anda a tu casa y aprende la canción. Porque es una falta de respeto que tú vengas sin hacer tu parte de tu trabajo en grupo con gente que sí la ha hecho. Y eso claramente te enseña disciplina. Justamente, que oye, de repente sí tengo que hacer las cosas porque, o sea, no es un tema de que yo tenga tiempo, que no sé qué, es un tema, es un colectivo, ¿no? Cuando tienes a más gente involucrada te das cuenta que el valor de la disciplina es mayor al que uno pensaría. Claro, porque en una organización puede aparecer alguien y decir, bueno, no me alcanzó el tiempo para terminar esta parte y de repente pues van avanzando un lado, una parte del proyecto y dejan descuidada otra. Sin embargo, en la música, en el resultado de una ejecución musical, de una composición grupal, no sé, todos tienen que andar estar en la misma línea, alineados, en avanzar juntos. Entonces la disciplina está más presente. Exactamente, justamente porque si quieres tocar además tienes de ser lo suficientemente disciplinado como para ponerte el orden a uno mismo, o ponerse el orden a uno mismo, para practicar, para estudiar, porque si no, no vas a tocar bien. Si quieres tocar o cantar como tal persona y no practicas, no lo vas a hacer nunca. Y solamente lo vas a lograr realmente con disciplina, pues no, o sea, poniéndote en orden, diciendo, oye, tengo que practicar, si no practico no lo hago. Y es así como uno también entiende la disciplina, ¿no? Ahora, por otro lado está también el caso ya extremo de ese tipo de profesores como de música un poco más a la antigua, que tienes que tocar perfecto porque si no, no te dejo salir, y un poco que los malcrias, que maltratas, perdón, a los chicos. Y hay mucha gente, en especial ya quizás un poco mayor, que ha desistido, que ha salido de la música, porque lo he visto en recurrentes comentarios en especial de papás de mis alumnos que han dejado la música porque tenían un profesor, una profesora que era muy extremadamente estrictos, exigente con ellos y que se aburren en cierto punto. Porque también si te vas al extremo de ser extremadamente exigente y esperando disciplina absoluta de un niño, lo vas a aburrir, lo vas a ahuyentar. Y en estos tiempos como que la disciplina se ha perdido, ¿no? Por un tema generacional, ¿no? Encontrar chiquitos muy disciplinados es como antes, es como que no es tan frecuente. Sí, es un tema ya, sí, generacional, de varias cosas, pero más también porque estamos en una... Justamente el tema de la música es interesante porque estamos en una cultura tan del inmediato, del ahorita, quiero hacer ya esto, lo otro, que todo es tan volátil, es tan pasajero, que la música requiere tiempo, requiere práctica, que mucha gente lo mira o empieza a aprender, no sé, un instrumento una semana, 2 semanas, ya no quiero. Ya, no puedo, ya es demasiado, no sabía que me iba a tomar tanto, o qué sé yo. Entonces, por eso es que muchas veces se pierde eso, ¿no? Y en el caso también de los padres que tengan hijos, pónganlos a estudiar música, que aprendan un instrumento. Es mejor, pónganse a pensar, es más económico también, que estén tocando un instrumento en casa, a que estén con un celular jugando Candy Crush o cualquier otro jueguito, Fortnite, o que estén jugando ese jueguito. Se fue el nombre, pero que estén jugando cualquier otro juego, cualquier otra cosa, o simplemente chateando, a que estén tocando un instrumento, componiendo, claro, porque ¿no? es un espacio súper poderoso, riquísimo para que nuestros niños, nuestros adolescentes y también nosotros, ¿no? Los adultos, si queremos aprender algún instrumento, empecemos a entender un poco de la paciencia, del esperar. Como tú mencionas, ¿no? Vivimos en un mundo, en un tiempo donde todo se quiere para ya, tú quieres estímulos en el momento y practicar una disciplina musical te ayuda o te enseña a esperar, a tener paciencia, a entender que tener buenos resultados requiere de paso a paso. Entonces, es súper, acá tenemos otra habilidad importantísima para el emprender. De hecho, cuando te escucho digo, o sea, si uno quiere enseñarle a sus hijos a emprender, qué importante es que aprendan también un instrumento, ¿no? Porque tiene todas esas, sí, te muestra todas esas habilidades que uno necesita para emprender cualquier cosa, ¿no? Mira, por darte justo ahorita un ejemplo, tengo un alumno con el que ya llevo un par de años, un poco más de tiempo con él, y él está estudiando piano y batería también conmigo. Yo
le estoy enseñando las dos cosas. El chico está súper motivado con aprender música, pero se ha ido de viaje por 3 meses al exterior. Está con sus padres fuera, disfrutando sus vacaciones, y claro, a un chico de colegio en otro país con sus padres, eventualmente en un momento como que se va a aburrir, ¿no? Se va a empezar a honguear, como se dice, ¿ya? Porque ya conoció, ya salió esto, pero llega un punto en que se empieza a estancar un poco. Y su mamá yo no sabía porque, claro, no le escribo al chico todos los días, le pregunto paradicamente cómo está, cómo le va. Y hace poco su mamá me escribe diciéndome, oye, que está muy agradecida con lo que le había enseñado a su hijo, porque ahora resulta que el chico había estado tocando todos los días en un piano que había por allá, que se está juntando a componer, que estaba haciendo su música. El chico está feliz, la mamá ve que como que el chico ya está haciendo la suya, ya no tiene ni siquiera que de hacerle nada para que lo haga por su cuenta. Entonces como que eso también le ha dado cierta solvencia para que pueda hacer su música y mate su tiempo, ¿no? Y que además lo haga de una manera productiva. Ese es el otro tema, ¿no? Porque es una cosa que a mí me motiva, porque yo personalmente no soporto estar lo que le dicen marmoteando. O sea, si mi cuerpo necesita marmotear, será un ratito, pero a los 10 minutos siento que tengo que hacer algo productivo. Y creo que en este caso a ese chico de repente le ha pasado algo así. Me alegra que esté haciéndolo con algo productivo, ¿no? Que no esté todo el día pegado en el celular chateando y un poco que sonceando, ¿no? Sabiendo que lo está haciendo por algo productivo, a mí me reconforta bastante. Imagínense el regalazo que le podemos dar a nuestros hijos motivándolos a que toquen cualquier instrumento, ¿no? Que bueno, no es tan complicado, ¿no? Acá, para escuchar a nuestros amigos que tienen algunas preguntas, acá también te preguntan, ¿cuántas horas diarias debes practicar para lograr la excelencia como músico? Bueno, es la eterna pregunta. Hay gente que te va a decir 8, 10, etc. En realidad, pero el tiempo es completamente relativo porque depende de la calidad de la práctica más que la cantidad. A veces es mejor practicar una señora hora bien practicada, que practicar 4 horas seguidas. A menos que tengas una cosa que sea físicamente muy demandante, que sea muy compleja y que tengas posiciones o aperturas de mano que realmente físicamente necesitas practicarlo muchas horas, es preferible dedicarte 100% un rato a estudiar a que sea mucho rato con distracciones, porque a veces pasa que tienes la computadora prendida, el celular que suena, qué sé yo, y te distraes. Al final tus 2 horas de práctica se volvieron en 15 minutos efectivos. Y te vuelves improductivo. Y te vuelves improductivo, justamente. Entonces es preferible en ese caso, apagas tu celular, tu computadora, encierras tu perrito, no sé, qué sé yo, por media hora para que no te fastidie, para que tengas media hora bien practicada a que tengas 2 horas onceando, ¿no? Interesante, ¿no? Porque eso también se ve en las organizaciones, ¿no? Cómo hacer que la labor sea más productiva, es ¿no? efectiva, exacto. Y claro, efectiva. Quitas las distracciones, ¿no? Y avanzas más. Imagínese todo yo, lo por que... ejemplo, además sí, tengo mi vale. computadora sin el reloj, por ejemplo, lo he quitado en mi computadora, en mi estudio. No tengo el reloj porque el simple hecho de tener la hora, de alguna manera inconscientemente te genera una carga psicológica y un peso de ha pasado tanto tiempo, es tan tarde, ya no voy a hacer esto, mañana me despierto temprano. Entonces como que te empiezas a pensar en cosas que sin querer queriendo te distraen, ¿no? Y eso a mí personalmente me funciona a mi productividad, ¿no? De repente a otras personas no, pero es una forma que yo he encontrado de cómo ser más productivo, olvidarme la hora. Claro, es evitar distraerte, ¿no? Porque quizás estar fijándose en la hora te genera cierta dosis de ansiedad, ¿no? Que lejos de ponerte en alerta, porque uno tiene que jugar, ¿no? Con esa sensación con eso de ponerte alerta para estar en acción y no estar tan relajado, pero ya te pone en un nivel de ansiedad que no te sirve mucho, ¿no? A ver, acá también preguntan, ¿los sentimientos también influyen en la música que compones? Sí, bastante. Creo que el tema de los sentimientos es bien particular porque, bueno, naturalmente lo que uno siente influye en lo que uno compone, el estado de ánimo, lo que estás atravesando en tu vida. Pero sin embargo no son absolutamente determinantes en que hagas música o no. Me parece que, o sea, claro, uno puede hacer una música para algo particular, por estar enamorado, por estar desenamorado, por un ser querido, por recordar a alguien, por qué sé yo, diferentes tipos de sentimientos. Eso siempre motiva. Y uno de alguna manera puede plasmar esos sentimientos en música, ¿no? Y es importante, creo que más que el sentimiento en sí, es cómo entiende uno el sentimiento.
y cómo, en primer lugar, reconocer que tienes un sentimiento, que tienes algo que quieres hacer, y en segundo lugar, reconocer que la música que estás haciendo está haciendo honor a ese sentimiento, porque a veces uno hace música, y eso es en realidad una hipótesis que yo tengo, que nunca nadie hace, ninguna persona compone una música sin tener ningún tipo de, siquiera sentimiento al respecto, ¿ya? Claro, Ahora, los grados de sentimiento cambian, ¿no? Pero uno siempre tiene que estar teniendo algo en mente, algo que piensas o que sientes. Hay chicos que yo les he visto que hacen música y que dicen, no, y está bacán tu tema, pero ¿qué has querido decir? Claro. ¿Qué detrás? No sé. Claro, Entonces creo que a veces, parte más de uno mirarse a sí mismo y decir, ¿qué quiero con esto? ¿Qué quiero transmitir con esto? Porque claramente la música te transmite algo. O sea, de repente, porque claro, asumiendo que llega música que sin tener ningún tipo de sentimiento en mente, y tú la escuchas, tú de repente esa música te produce euforia, te produce, y a otra persona le produce otra cosa. Otra cosa, pero claro, entonces la pregunta es qué he querido yo transmitir con eso, porque claramente mi música está transmitiendo algo. Claro, es interesantísimo, disculpa que te interrumpa, porque tú me dices, yo cuando compongo, cuando hago esa composición, trato de transmitir lo que yo, explicar un poco lo que es emoción, es para mí, ¿no? Lo que sientes un poco de explicarlo con música. Y es lo que en el coaching ontológico llamamos, pero de manera lingüística, la reconstrucción lingüística de las emociones. O sea, hablar un poco, tratar de explicar qué es lo que sientes, en tu caso, qué es lo que te da, qué sensación te da, qué emoción, y en tu caso, cómo lo expresas musicalmente. Claro. Y eso definitivamente va a conectar con el otro, y el otro no necesariamente tiene que recibirlo entenderlo de la misma manera que tú claro, lo sería explicas. lo ideal, ¿no? Creo que ahí es cuando uno ve hasta cierto punto yo creo, a cierto punto el compositor logra su éxito, digamos, cuando uno logra transmitir correctamente ese tipo de cosas. Y eso se ve cuando yo estudio composición, cómo hacer el tema de transmitir el tema de emoción en la música. Porque, por ejemplo, si yo te digo, que pasa mucho, me ha pasado cuando he hecho teatro, cuando te dicen, quiero que algo suene alegre, no puedes acercarte, por ejemplo, en el caso de una obra de teatro, a un sentimiento de alegría si no has leído el guión. Porque, ¿qué tipo de alegría estamos hablando? Alegría de me saqué la lotería, alegría de me dieron mi primer beso, alegría de tengo mi primer sueldo, claro, alegría, hay tantos tipos de alegría de ver a mi hijo recién nacido, alegría de no sé, tengo un perrito, o sea, son tantos tipos de alegría. Además, alegría, tú escuchas, no sé, de repente una canción bailable y te parece alegre, escuchas un tema de rock que también te parece alegre, entonces, ¿cuál es alegre? ¿El rock? ¿La salsa? Entonces, o sea, son como que tantas cosas que uno tiene que también discernir, oye, qué tipo de alegría también quiero transmitir, porque la alegría es tan amplia y tan general que hay que también incluso identificar qué tipo de alegría y cómo escribirla. Y si traslado eso a un emprendimiento, imagínate, cuando yo ofrezco, porque es emprender, ¿no? En la música, ¿no? Mi producto o servicio, imagínate lo que te enseña la música, ¿no? A realmente conectarte con lo que el otro puede percibir y claro, generar el contexto de que lo que tú das va a ser recibido más o menos como tú piensas, ¿no? Claro. Ahí o que entendieron lo mismo el que recibe y el que da, ¿no? Claro, ahí es bien sencillo. Miras cuál es tu público objetivo, a quiénes te diriges y cómo tu público se está conectando con tu tentativo público objetivo. Si coinciden es porque has hecho bien y si no, has hecho mal. O algo ha pasado en el camino que se ha perdido, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno quiere vender pan, si yo te digo quiero vender pan, quiero poner una empresa de pan, tú me dices, ya, bacán, tengo tanto de capital, perfecto, ya, yo voy a proveedores, quiero hacer pan. Nadie te va a dar ingredientes por el pan, porque ¿qué pan quieres hacer? ¿Quieres hacer pan integral, pan de molde, quieres ponerle semillas, quieres hacer pan artesanal, dulce, salado, con aceitunas, sin aceitunas? O sea, hay tantos tipos de panes que yo no puedo decir que solo vendo pan. O sea, quiero hacer no sé, pan de molde integral. Y esa va a ser tu eso. ¿Y a quiénes te diriges totales? Entonces, delimitas, ¿no? Entonces, en este caso es como un poco la misma situación. Si tú quieres hacer, por ejemplo, una música que exprese un cierto tipo de tristeza, hay tristezas y hay tristezas. Entonces, uno saber delimitar una tristeza como si hubieses perdido un ser querido, por ejemplo. O la tristeza de haber un ser querido, digamos, por la muerte del ser querido. Por la muerte de su querido. O haber perdido al ser querido porque el ser querido te dejó. Exactamente. Entonces, exactamente, es porque fallecimiento de una persona o porque te abandonaron, tu pareja te dejó. Entonces son otros tipos
de tristeza, y en ambos casos vas a usar cosas diferentes, de la misma manera que si fueras a vender, porque claro, ambos son, por ejemplo, panes integrales, perdón, panes de molde, por ejemplo. ¿Ya? Uno es pan de molde integral, de repente otro va a ser pan de molde blanco. Y en ese caso saber cómo distinguir esas dos cosas, ¿no? Pero lo más importante es que sepas lo que quieres. Esto que acabas de mencionar ya se aplica a todo. Pues Gabriel, mira, el tiempo ha pasado así volando, ya tenemos que ir cerrando el programa. Amigos, qué interesante lo que hemos conversado con Gabriel, ¿no? De la música podemos aprender tanto, ¿no? De las bandas de rock, del solista, del clásico, de todo lo que implica crear música, de componer, de transmitir. Imagínense, ¿no? De cómo relacionarte con el otro. Y bueno, Gabriel, como tenemos que ir cerrando, me gustaría que compartas con nuestros amigos una última reflexión, ¿no? que te gustaría decir, ¿no? para ya despedirnos. Bueno, creo que la música, en especial para los padres que estén mirando, o la gente que tenga hijos, qué sé yo, les recomiendo que estudien, que sus hijos aprendan un instrumento. Nunca se van a arrepentir, es una de las mejores cosas que pueden hacer por un niño. Si de repente les gusta y lo quieren seguir, bacán, y si no, no. Pero es una cosa muy productiva en la que pueden invertir su tiempo. No solo porque pueden aprender y pueden ser más bacanes o no, porque eso es relativo, sino porque les da una sensación de autosuficiencia y de realización a uno. El sentimiento que puede tener un chico por aprender a tocar un instrumento, por saber que ha hecho algo y saber que su esfuerzo ha logrado, va a ser lo mejor que pueden hacer. Es una de las mejores formas, además de que una persona pueda entender que el esfuerzo vale y que si te esfuerzas consigues cosas. Muchísimas gracias, Gabriel, por todo lo que has compartido. La entrevista ha pasado rapidísimo. Sí. Yo creo que vamos a tener que conversar en otra oportunidad porque hay otros temas que se me han quedado pendientes. Y bueno, amigos, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo, no sin antes recordar que nosotros estamos en esta hora de Pings compartiendo conversaciones tan interesantes con tantas personas que vienen a compartir sus experiencias gracias a Súmate al Éxito, la plataforma digital del emprendedor. No se olviden de visitar nuestra página web www.sumatealexito.com y también nuestra fanpage donde podrán encontrar información súper útil para poder emprender. Y tampoco se olviden de visitarnos a nosotros, a la página web de Mujer Auténtica, Atrévete, Aprende y Decide, a nuestra fanpage, a nuestra página web, a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales, en donde también podrán encontrar mucha información sobre, para nosotras, para las mujeres. Y finalmente agradecemos a Rentaire Perú por hacer posible que nuestro set esté súper fresco y podamos tener una entrevista súper cómoda acá con Gabriel. Rentaire Perú, el mejor aliado para estos tiempos de calor. Entonces, amigos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros conectados y bueno, será hasta el próximo martes. Bye.